Hola, Sas, soy Mateo. Y la noche en que mi vida cambió para siempre, mi esposa le susurró a su padre el PIN de mi cuenta bancaria para que la vaciaran por completo. Ella creía que estaba a punto de robarme una fortuna, la herencia de mis abuelos que tanto codiciaban, pero lo que realmente me arrebató en ese instante fue la última pizca de fe que tenía en nosotros, en el amor, en la lealtad. Fue como si una luz se apagara dentro de mí, dejando solo un frío y desolador vacío. ¿Alguna vez has sentido que la persona que más debería cuidarte es en realidad tu mayor enemigo? Alguien que sonríe a tu cara mientras afila un cuchillo a tus espaldas. Antes de contarte cómo su codicia se convirtió en su propia trampa y la expresión de su rostro cambió para siempre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió exactamente 40 minutos después de esa llamada. El conflicto principal nunca fue un secreto, aunque ellos creían que lo disfrazaban muy bien. Desde que Mónica y yo nos casamos, su padre, Arturo, me convirtió en su proyecto personal. No le interesaba mi felicidad ni el bienestar de su hija. Su única obsesión era la herencia que mis abuelos me dejaron. Para él, yo no era un yerno, sino una caja fuerte andante. Mi estilo de vida modesto, mi trabajo como programador desde casa, mi desinterés por los autos de lujo y la ropa de diseñador, todo era una ofensa para él. Lo veía como un defecto, una prueba de mi incapacidad para manejar semejante fortuna. Cada conversación, sin importar cómo empezara, terminaba con él dándome consejos no solicitados sobre inversiones, paraísos fiscales y cómo maximizar el potencial de un dinero que yo consideraba sagrado, un recuerdo de las personas que más amé. El símbolo de su obsesión era el viejo Rolex de mi abuelo. No era el modelo más caro ni el más llamativo, pero para mí representaba su trabajo duro, su integridad. Para Arturo, era solo un objeto brillante que podía venderse por una buena suma. En cada reunión familiar en su ostentosa villa de Coral Gables, encontraba una excusa para mencionarlo. Mateo, ese reloj es una pieza de colección, decía, extendiendo su mano. ¿Me dejas probármelo? Solo para sentir el peso de la historia. Y yo, para evitar una discusión, se lo entregaba. Lo admiraba en su muñeca, con una sonrisa de suficiencia, y siempre añadía la misma frase: en una caja de seguridad estaría más protegido, o mejor aún, en mis manos. Mónica simplemente se reía, diciéndome que era demasiado sentimental y que su padre solo quería ayudar. Pero en sus ojos yo no veía complicidad, veía codicia. Ellos nunca entendieron mi mundo. Para Arturo, un hombre de negocios que vivía de las apariencias, mi trabajo como programador era un pasatiempo de nerds. Jugar con computadoras lo llamaba con desdén. No tenía idea de la complejidad de mi trabajo, de los contratos que manejaba, ni de la seguridad financiera que había construido por mi cuenta, sin tocar un solo centavo de la herencia. Mi decisión de vivir en un apartamento cómodo en Miami, en lugar de una mansión sin alma, era, para ellos, una excentricidad incomprensible. Esta subestimación constante era su mayor error. Me veían como un cordero ingenuo, un joven simple sentado sobre un tesoro que no sabía cómo usar. Esa imagen que ellos mismos crearon fue la que me permitió ver sus verdaderas intenciones sin que se dieran cuenta de que yo estaba observando cada uno de sus movimientos. Mis sospechas comenzaron a tomar forma hace unos meses. Al principio era solo una sensación, una incomodidad persistente, como una piedra en el zapato. Pero luego, las piezas empezaron a encajar. Noté cómo las conversaciones entre Mónica y su padre se detenían bruscamente cuando yo entraba en la habitación. Empezó a hacer preguntas extrañas sobre mis finanzas, disfrazadas de una repentina preocupación por nuestro futuro. Quería saber sobre contraseñas, nombres de bancos, detalles que nunca antes le habían interesado. La ternura en nuestro matrimonio se había desvanecido hacía mucho tiempo, reemplazada por una frialdad cortante que solo se disipaba cuando el tema de conversación era el dinero. La mujer de la que me enamoré, o de la que creí enamorarme, ya no existía. En su lugar había una extraña, una socia de su padre en un plan que apenas empezaba a vislumbrar. La fachada de Arturo era impecable. Su villa en Coral Gables
con sus enormes ventanales con vista al mar y su jardín perfectamente cuidado, era el escenario perfecto para su papel de hombre exitoso. El Mercedes del año siempre estaba reluciente en la entrada, y sus cenas eran un desfile de vinos caros y conversaciones sobre la bolsa de valores. Usaba su riqueza como un arma, una forma de hacerme sentir pequeño e inadecuado. Un día, Mateo, con mi guía, tú también podrás tener todo esto, me decía, dándome una palmada en la espalda que se sentía más como un empujón. Lo que yo no sabía entonces, pero que mi instinto me advertía, era que esa opulencia estaba construida sobre cimientos tan frágiles como su moral. Él no solo quería mi dinero para aumentar su fortuna, lo necesitaba desesperadamente. Recuerdo una tarde de domingo, hace casi un año. Arturo me llamó en pánico. Su computadora de última generación, la que usaba para manejar sus grandes negocios y que costaba más que mi auto, se había bloqueado por completo. «Hijo, tienes que ayudarme. Toda mi vida está ahí dentro», me suplicó con una urgencia que nunca le había escuchado. Pasé todo el fin de semana trabajando en esa máquina, recuperando sus archivos, desentrañando el desastre que había causado al descargar software poco fiable. Cuando terminé, me lo agradeció con una palmadita en la espalda y un «para esto sirven los genios de la informática, ¿eh?». No me ofreció pagarme, ni siquiera me invitó a cenar. Simplemente me usó. Sin embargo, ese fin de semana me dio un acceso sin precedentes a su ecosistema digital. Vi cómo organizaba sus finanzas, las aplicaciones que usaba, las contraseñas que guardaba descuidadamente en notas de texto. En ese momento no le di importancia, pero el conocimiento que adquirí se quedó almacenado en mi mente, esperando. La intimidad en mi matrimonio se había evaporado por completo. Dormíamos en la misma cama, pero un abismo nos separaba. Mónica vivía pegada a su teléfono, y sus sonrisas ya no eran para mí, sino para la pantalla. Nuestras conversaciones se volvieron puramente funcionales. ¿Pagaste la factura de la luz? ¿Qué vamos a cenar? Cualquier intento de mi parte por conectar a un nivel más profundo era recibido con un suspiro de impaciencia o una respuesta monosilábica. Se había convertido en un eco de su padre, repitiendo sus frases sobre ambición y éxito material. La chica soñadora y divertida que conocí en la universidad había sido reemplazada por una mujer dura y calculadora, cuyos ojos solo brillaban cuando hablaba de dinero. Me sentía increíblemente solo, como un extraño en mi propia casa, un mero obstáculo entre mi esposa y el estilo de vida que anhelaba. Esa noche en particular, el aire en el apartamento se sentía pesado, cargado de una tensión casi eléctrica. Mónica había estado inquieta todo el día, enviando mensajes de texto sin parar y mirando su teléfono cada pocos segundos. Apenas me dirigió la palabra durante la cena. Cuando nos fuimos a la cama, ella se quedó en la sala de estar, diciendo que necesitaba hacer una llamada importante. Yo sentí un nudo en el estómago, esa terrible certeza de que algo estaba a punto de suceder. Me acosté y cerré los ojos, pero no estaba durmiendo, estaba esperando. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, no por miedo, sino por una extraña y amarga anticipación. Sabía que el telón estaba a punto de caer y que la actuación que habían montado durante años finalmente llegaría a su fin. Desde la oscuridad de nuestra habitación, podía oír cada palabra que salía de la boca de Mónica en la sala. No era un grito, ni siquiera una conversación a un volumen normal. Era un susurro, uno de esos susurros cargados de secreto y excitación, el tipo de tono que uno usa para compartir un chisme jugoso o, en este caso, para cometer la traición más fría y calculada que jamás imaginé. Escuché el sonido suave de sus dedos tecleando en el teléfono, y luego su voz, clara como el cristal en el silencio de la noche, dictando los números que protegían mi vida, mis recuerdos, el legado de mis abuelos. No sentí rabia en ese primer instante, ni siquiera tristeza. Sentí una desconexión total, como si estuviera flotando sobre mi propio cuerpo, observando a un extraño vivir la demolición de su mundo. El hombre que se había acostado esa noche ya no existía. Se había desintegrado con cada número que ella pronunciaba. 6, 4, 8, 2. Sí, papá, ese es. Sácalo todo. Ahí hay una fortuna.
La euforia en su voz era lo que más me dolía. No había rastro de culpa, ni una pizca de duda. Era pura y desbordante codicia, la misma que había visto en los ojos de su padre cada vez que miraba el Rolex de mi abuelo. En ese susurro no solo le estaba dando un código de acceso, le estaba entregando mi confianza, nuestra historia, todo lo que alguna vez habíamos construido en una bandeja de plata. Me di cuenta de que para ella yo nunca fui una persona. Fui un obstáculo temporal, un guardián del tesoro que finalmente había sido engañado para que revelara la ubicación del mapa. El amor que yo creía que compartíamos era solo una actuación, una larga y paciente estrategia de negocios, y esa noche era la noche de cerrar el trato. La sensación de ser tan ingenuo, tan ciego, me quemaba por dentro más que la propia traición. En ese momento, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Fue de nuestra primera cita. Sentados en un pequeño café en Coconut Grove, le conté sobre mis abuelos, sobre cómo su arduo trabajo me había dado la seguridad que yo tenía y cómo planeaba honrar su memoria viviendo una vida simple y significativa. Ella me tomó la mano, me miró a los ojos con una ternura que ahora sé que era fabricada, y me dijo: «Mateo, eso es lo que amo de ti. No te importa el dinero, te importan las cosas reales». ¡Qué ironía! Esa frase, que yo había atesorado como la base de nuestra relación, ahora resonaba en mi cabeza como la mentira más cruel de todas. Ella no amaba mi desinterés por el dinero, lo veía como una debilidad, una puerta abierta que planeaba atravesar desde el primer día. Fui el tonto perfecto para su plan. Mientras ella seguía hablando en susurros con su padre, me imaginé a Arturo al otro lado de la línea. Seguramente estaba en su estudio de la villa de Coral Gables, rodeado de falsos símbolos de éxito, con una copa de whisky en la mano y una sonrisa de tiburón en el rostro. Podía casi oír su voz grave y satisfecha, felicitando a su hija por el trabajo bien hecho. Para él, esto no era un robo, era una corrección del universo. En su mente, ese dinero me pertenecía por un accidente del destino, pero por derecho moral, le correspondía a él, el hombre que sabía cómo hacer que el dinero trabajara. Él, que veía mi prudencia como una estupidez y mi trabajo como un juego de niños, finalmente estaba tomando el control. Estaba rescatando la fortuna de las manos de un inepto. La arrogancia de ese pensamiento me llenó de una calma helada, y entonces, en medio del dolor y la humillación, algo cambió dentro de mí. La niebla de la conmoción comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad afilada y precisa, la misma que siento cuando estoy depurando un código complejo. Mi mente, entrenada para ver patrones y secuencias lógicas, se activó. Dejé de ser la víctima y me convertí en el observador. Analicé la situación no como un esposo traicionado, sino como un programador frente a un sistema defectuoso. La entrada era su codicia. La variable era su subestimación hacia mí. Y el resultado ya había sido programado por mí hacía meses. Una pequeña y amarga sonrisa se dibujó en mi rostro en la oscuridad. El juego que ellos creían estar ganando ya había terminado, solo que aún no lo sabían. La trampa estaba lista y ellos caminaban directamente hacia ella. El viejo Rolex de mi abuelo vino a mi mente. Recordé la última cena familiar en la villa de Arturo. Como siempre, me pidió que se lo dejara probar. Lo sostuvo en su muñeca ancha, admirando cómo la luz se reflejaba en el oro. Una pieza como esta no debería estar en la muñeca de alguien que pasa el día tecleando. Mateo, dijo con su falsa cordialidad. Debería estar en una caja fuerte, o mejor aún, generando intereses. Mónica se rió, como siempre, y dijo que yo era demasiado sentimental. En ese momento sentí una punzada de ira, pero ahora entendía. No era solo el reloj, era todo lo que representaba. Un legado de honestidad y trabajo duro. Valores que ellos eran incapaces de comprender, y por lo tanto, solo podían anhelar poseer de la forma más burda posible. Querían el símbolo, pero despreciaban el significado. La injusticia de todo aquello era abrumadora. No se trataba solo del dinero, se trataba de años de mentiras, de sonrisas falsas, de una vida construida sobre una base podrida. Cada «te quiero» de Mónica, cada palmada en la espalda de Arturo,
cada cena familiar, todo era parte de una elaborada farsa. Me sentí como un actor en una obra de teatro cuyo guión nunca había leído, interpretando el papel del esposo feliz y el yerno confiado, mientras los protagonistas se reían de mí tras el telón. La soledad que había sentido durante los últimos meses de repente tuvo sentido. No era una fase, no era estrés, era la consecuencia lógica de vivir con un enemigo que dormía a mi lado, de compartir mi vida con alguien que me veía como un cajero automático con sentimientos. Fue entonces cuando agradecí en silencio el día en que Arturo me llamó en pánico para que arreglara su computadora. Ese fin de semana, mientras recuperaba sus valiosos datos, no solo vi su desorganización digital, sino también su desesperación financiera. Vi los recordatorios de pagos atrasados, los correos electrónicos de prestamistas con un tono cada vez más amenazante, las búsquedas sobre cómo liquidar activos rápidamente. Su fachada de hombre de negocios exitoso era solo eso, una fachada. Estaba ahogado en deudas. Esa revelación, guardada en el fondo de mi mente, fue la semilla de mi plan. Supe que su codicia no era solo por ambición, sino por pura desesperación. Y una persona desesperada comete errores. Su mayor error fue pensar que el tipo que le arregló la computadora solo sabía de cables y programas. Escuché sus pasos suaves regresando a la habitación. Mónica se deslizó en la cama con un cuidado casi teatral, como si temiera despertar al hombre cuya vida acababa de destrozar. Contuve la respiración, manteniendo mis músculos relajados, mi rostro impasible. Se acostó de espaldas, y en el tenue resplandor de la luz de la calle que se filtraba por la ventana, la vi levantar su teléfono una vez más. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras leía un mensaje. Probablemente era su padre, confirmando que la operación estaba en marcha. Esa sonrisa fue la última gota. Era la sonrisa de la victoria, la expresión de alguien que cree haber ejecutado el plan perfecto. Sentí una oleada de desprecio tan intensa que casi me ahoga. Ella apagó el teléfono y lo dejó en la mesita de noche. Se acomodó, soltó un suspiro de satisfacción y, en cuestión de minutos, su respiración se volvió profunda y regular. Estaba dormida, con la tranquilidad de un monstruo que acaba de devorar a su presa. Yo, en cambio, estaba más despierto que nunca. Mis ojos estaban fijos en el techo, mi mente repasando cada línea del código que había escrito, cada detalle de la trampa digital que había construido pacientemente. La injusticia había alcanzado su punto máximo. La traición se había consumado. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar. El reloj en mi muñeca, el Rolex de mi abuelo, parecía hacer un tic-tac más fuerte de lo normal, como una cuenta regresiva. Y yo sabía exactamente lo que pasaría cuando llegara a 0. 40 minutos. Ese era el tiempo estimado que mi programa tardaría en ejecutar todas las secuencias. 40 minutos desde que se introducía el PIN hasta que el castillo de naipes de Arturo se viniera abajo. Me quedé inmóvil, escuchando la respiración tranquila de Mónica a mi lado, un sonido que ahora me parecía grotesco. Cada segundo que pasaba era una tortura y una liberación al mismo tiempo. Estaba a punto de perder a mi esposa y a la familia que creía tener, pero estaba a punto de recuperar algo mucho más valioso: mi dignidad, la injusticia que me habían hecho sufrir, su desprecio por quién era yo, su ceguera ante mi verdadera capacidad. Todo eso estaba a punto de volverse en su contra de la manera más poética posible. No necesitaría gritar ni acusar. Mi trabajo, el mismo que ellos ridiculizaban, hablaría por mí. Me levanté de la cama con el sigilo de un fantasma. El suelo de madera estaba frío bajo mis pies descalzos, un contraste agudo con el fuego que ardía en mi pecho. Caminé hacia la pequeña ventana de nuestro apartamento en Miami, la que daba a la bahía, y observé las luces de la ciudad parpadeando en la distancia como estrellas caídas. El reflejo en el cristal me mostró a un hombre que apenas reconocía, pálido, con los ojos hundidos, pero con una determinación de acero en la mandíbula. Mónica dormía profundamente, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. El tic-tac del Rolex en mi muñeca era el único sonido que rompía el silencio, un metrónomo marcando los últimos minutos de nuestra vida juntos. Cada segundo que pasaba
Era un paso más lejos de la persona que había sido, el hombre ingenuo que creía en sus sonrisas y promesas. Ahora, solo quedaba esperar el amanecer de una nueva realidad, una que yo mismo había programado. Los minutos se arrastraban con una lentitud exasperante. Mi mente, sin embargo, corría a la velocidad de la luz, repasando una y otra vez cada línea del código que había escrito. No era una simple secuencia de comandos, era una obra de arte digital, una pieza de lógica implacable diseñada para ser tan elegante como letal. Recordé las noches en mi oficina en casa, con la única compañía del zumbido de mi computadora y una taza de café frío. Mónica a veces se asomaba a la puerta con una expresión de aburrimiento, preguntando qué hacía despierto tan tarde. Un proyecto personal, le respondía yo, y esa era toda la información que necesitaba para perder el interés y volver a su teléfono. Nunca se le ocurrió preguntar más. Mi mundo, mi pasión, mi trabajo, para ella era un ruido de fondo sin importancia. Una peculiaridad de su marido, el nerd. Esa misma indiferencia, esa subestimación crónica, fue la que me dio el espacio y el tiempo para forjar el arma que ahora apuntaba directamente al corazón de su codicia. Un ruido repentino en la calle, el chirrido de unos neumáticos, me hizo dar un respingo. Mi corazón se aceleró, golpeando mis costillas como un pájaro enjaulado. Me volví para mirar a Mónica. Su respiración seguía siendo rítmica y profunda, el pecho subiendo y bajando en una calma insultante. Por un instante, un recuerdo fugaz me asaltó. Nuestro viaje a los Cayos de Florida, ella riendo mientras el viento enredaba su cabello, sus ojos brillando con una alegría que en ese momento me pareció genuina. ¿Fue todo una mentira desde el principio? ¿O hubo un punto en el que el amor se pudrió y fue reemplazado por el cálculo frío? La pregunta me dolió, una espina clavada en el alma, pero el dolor se disipó rápidamente, reemplazado por la fría certeza de la traición que acababa de presenciar. Ese recuerdo ya no me pertenecía. Era parte de la utilería de su larga y metódica actuación. Miré la hora en mi reloj. Faltaban 20 minutos. El programa ya debería haber superado las múltiples capas de seguridad de la plataforma de corretaje de Arturo. Me lo imaginé, visualizando el proceso como si estuviera viendo el código ejecutarse en una pantalla. El script. Usando las credenciales que Arturo había guardado de forma tan imprudente en un archivo de texto en su escritorio, ya habría accedido a su cartera de inversiones. Ahora mismo estaría identificando el préstamo puente que había contraído, ese con tasas de interés predatorias que vi en los correos electrónicos amenazantes de sus acreedores. El siguiente paso sería el más crítico, iniciar la liquidación de sus acciones más volátiles, las que él consideraba su gallina de los huevos de oro, para generar la liquidez necesaria. Estaba llevando a cabo una demolición financiera silenciosa, precisa y completamente automatizada, activada por su propia mano. De repente, Mónica se movió en la cama. Un murmullo escapó de sus labios, una palabra ininteligible ahogada por el sueño. Mi cuerpo se tensó por completo, cada músculo contraído en alerta máxima. ¿Y si se despertaba? ¿Y si algo la impulsaba a revisar su teléfono antes de que todo terminara? Contuve la respiración, inmóvil junto a la ventana. Se dio la vuelta, quedando de cara a mí, aunque sus ojos permanecían cerrados. En ese preciso instante, la pantalla de su teléfono en la mesita de noche se iluminó con una notificación. No fue la avalancha de mensajes que yo esperaba, sino un simple y solitario aviso. La luz azulada bañó su rostro por un segundo, revelando una expresión serena, casi angelical. Era una máscara perfecta. El momento de pánico pasó tan rápido como llegó. Ella suspiró y se hundió de nuevo en el sueño, sin saber que acababa de estar a un segundo de descubrir el abismo. Esa breve iluminación del teléfono me recordó todas las veces que ese dispositivo había sido una barrera entre nosotros. Las sonrisas que no eran para mí, las conversaciones en susurros cuando creía que yo no escuchaba, la forma en que lo protegía como si contuviera secretos de Estado, y por supuesto, los contenía. Cada mensaje de texto con su padre era una puñalada más en mi espalda, una pieza más en el rompecabezas de su engaño. Recordé cómo, hace meses, le propuse que abriéramos una cuenta de inversión conjunta para nuestro futuro.
Ella evadió el tema con una sonrisa forzada, diciendo que confiaba plenamente en mi manejo del dinero. Era una mentira astuta. No quería unir nuestras finanzas, quería mantener las suyas separadas para poder saquear las mías sin dejar rastro. Su única preocupación era la cuenta de mi herencia, la que yo mantenía intacta por respeto a mis abuelos, la misma que ahora creían estar vaciando. Faltaban solo 10 minutos. Una extraña calma se apoderó de mí, una sensación de desapego casi clínica. Mi mente viajó a la villa de Arturo en Coral Gables. Podía imaginarlo perfectamente en su lujoso estudio con paneles de madera oscura, una copa de whisky caro en una mano y su teléfono en la otra, actualizando la página de su banco con una impaciencia febril. Esperaría ver un saldo de 7 cifras aparecer de la nada, la culminación de su plan maestro. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. El hombre que me sermoneaba constantemente sobre la necesidad de ser financieramente agresivo y que se burlaba de mi enfoque conservador, estaba a punto de ser destruido por su propia filosofía. Su agresividad lo había llevado a endeudarse hasta el cuello, y su desprecio por mi juego de computadoras le impidió ver que le había entregado las llaves de su propia ruina a la única persona que podía entender su desastre digital. Volví a mirar el teléfono de Mónica, oscuro y silencioso sobre la madera de la mesita de noche. Ese pequeño rectángulo de vidrio y metal había sido el arma del crimen, el canal a través del cual habían intentado despojarme de todo. En pocos minutos se transformaría en el heraldo de su catástrofe. La genialidad de mi plan no residía en la defensa, sino en el ataque indirecto. No recibirían una notificación de transacción rechazada o PIN incorrecto. Eso les habría alertado y les habría dado tiempo para reaccionar. No. El mensaje que estaba a punto de llegar sería mucho más devastador. Sería una confirmación, una notificación de su prestamista, probablemente un correo electrónico con el asunto confirmación de pago. Su préstamo ha sido saldado. La confusión inicial daría paso al pánico, y el pánico al terror absoluto cuando se dieran cuenta de lo que realmente había sucedido. Los últimos minutos se sentían como horas. Podía casi escuchar el eco de los servidores procesando las transacciones finales, la liquidación de los activos, la transferencia electrónica de fondos al prestamista, el cierre irrevocable de la cuenta de deuda. Una cascada de operaciones digitales que no podían ser revertidas. Ya no había vuelta atrás. No sentía alegría ni un deseo de venganza, solo sentía el peso de la finalidad, una sensación hueca y profunda de que un capítulo de mi vida se estaba cerrando para siempre. No era yo quien los estaba destruyendo. Su propia codicia había puesto en marcha el mecanismo. Yo simplemente había construido el espejo que los obligaría a mirar su verdadero rostro. Y el reflejo sería espantoso. La verdad estaba a punto de ser entregada, no con un grito, sino con el pitido de una notificación. Un minuto. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos, un tambor sordo y constante. Mis ojos se posaron en el Rolex de mi abuelo. El segundero se movía con una fluidez hipnótica, barriendo el círculo sin pausa, acercándose inexorablemente a la cima. Este reloj, que había sido testigo de la construcción de un legado basado en el trabajo duro y la honestidad, ahora estaba cronometrando la demolición de un imperio construido sobre la mentira y la arrogancia. El silencio en el apartamento era denso, expectante, como el aire inmóvil que precede a un huracán. Cerré los ojos, inhalando profundamente por última vez como el esposo de Mónica. Exhalé lentamente, dejando ir todo el dolor, la decepción y el amor desperdiciado. Cuando volví a abrir los ojos, ya era otra persona. Y entonces, en la quietud de la noche, sucedió. El teléfono de Mónica vibró. La vibración del teléfono sobre la madera de la mesita de noche fue un sonido sordo, casi orgánico, como el zumbido de un insecto atrapado. Rompió el silencio de una manera tan definitiva que pareció una sentencia. La luz de la pantalla se encendió, proyectando un rectángulo azulado sobre el rostro dormido de Mónica. Mis músculos se tensaron, mi corazón martilleaba contra mi esternón. El programa había terminado su ejecución. La trampa se había cerrado. No había vuelta atrás. Observé
inmóvil desde mi posición junto a la ventana, cómo esa pequeña luz parpadeaba, un faro anunciando el naufragio inminente de sus vidas. Era el momento de la verdad, entregado no por mi voz, sino por la misma tecnología que ellos tanto habían subestimado. Cada segundo de espera se sintió como una eternidad, mientras el veneno digital que yo había destilado comenzaba a hacer efecto a kilómetros de distancia. En la opulenta villa de Coral Gables, el zumbido persistente finalmente la sacó de su sueño profundo. Mónica se quejó, un sonido gutural de molestia, y se giró lentamente. Sus ojos se abrieron con pereza, parpadeando para ajustarse a la oscuridad. Por un instante, pareció confundida, pero luego su mirada se fijó en el teléfono iluminado. Una sombra de sonrisa cruzó sus labios, una sonrisa de anticipación codiciosa. Seguramente pensó que era su padre, confirmando el éxito de la transferencia, el mensaje que le anunciaba que eran millonarios. Estiró la mano con una lentitud casi sensual, sus dedos rozando la pantalla antes de tomar el dispositivo. En ese gesto vi toda su arrogancia, la certeza absoluta de que su plan había funcionado a la perfección, de que el tonto de su marido seguía durmiendo, ajeno al saqueo de su vida. El contraste entre su expectativa y la realidad que estaba a punto de golpearla era casi doloroso de presenciar. Sus ojos recorrieron la pantalla, y entonces ocurrió. Fue como ver una película a cámara lenta. La sonrisa se congeló, luego se desvaneció, reemplazada por una línea de confusión. Sus cejas se fruncieron. Inclinó el teléfono, como si un ángulo diferente pudiera cambiar las palabras que estaba leyendo. Y entonces, el color comenzó a drenarse de su rostro. No fue un cambio repentino, sino un proceso gradual y aterrador. Su piel, normalmente bronceada por el sol de Miami, adquirió un tono pálido y ceroso bajo la luz azul del teléfono. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido. Su respiración se detuvo. Sus ojos, antes llenos de codicia triunfante, ahora estaban abiertos de par en par, reflejando un horror puro y absoluto. Estaba viendo el abismo, y el abismo le devolvía la mirada desde la pantalla de su propio teléfono. En ese instante, mientras observaba su mundo desmoronarse, no sentí ni una pizca de venganza. La ira y el dolor que me habían consumido durante la noche se habían transformado en una calma glacial, una extraña sensación de paz. Era la satisfacción del programador que ve su código ejecutarse sin errores, la lógica implacable del sistema corrigiendo una anomalía. Ellos habían introducido la variable de su codicia en mi vida, esperando un resultado predecible. Lo que no sabían era que yo había reescrito el algoritmo por completo. No era un acto de maldad, sino de equilibrio. Estaba presenciando la consecuencia natural e inevitable de sus propias acciones. La libertad que sentí en ese momento fue abrumadora, una liberación de años de mentiras, de sonrisas falsas y de la constante sensación de no ser suficiente. Estaba recuperando mi vida, no con un grito, sino con el silencio más elocuente que jamás había existido. El teléfono en su mano temblorosa era la encarnación perfecta de la ironía. El mismo dispositivo que había usado para susurrar mi PIN, para cometer la traición definitiva, era ahora el portador de su ruina. El arma del crimen se había convertido en el espejo de sus consecuencias. Mi mente voló al fin de semana que pasé arreglando la computadora de Arturo. Recordé su condescendencia, su impaciencia, cómo me trató como a un simple técnico. Pero mientras él veía a un nerd arreglando una máquina, yo veía su vida digital expuesta, sus contraseñas guardadas en texto plano, las vulnerabilidades de su sistema, los correos de sus acreedores. Me dio las llaves de su reino sin siquiera darse cuenta, demasiado cegado por su propia arrogancia, para considerar que el conocimiento que yo poseía podía ser algo más que un truco de salón. Ese conocimiento, plantado meses atrás, acababa de florecer en la forma más venenosa posible. Su mano se movió espasmódicamente, sus dedos torpes intentando marcar un número, el de su padre, sin duda. Llevó el teléfono a su oreja, pero su expresión solo se hundió más en la desesperación. Probablemente no contestaba. Me imaginé a Arturo en su estudio, no celebrando con whisky, sino corriendo de un lado a otro,
viendo cómo las notificaciones de liquidación de activos inundaban su pantalla. Entendiendo demasiado tarde la magnitud de su error, Mónica bajó el teléfono lentamente, su brazo cayendo a un lado de la cama como si de repente pesara una tonelada. Sus ojos seguían fijos en un punto invisible de la pared, su mente luchando por procesar la catástrofe. El silencio en la habitación era ahora denso, pesado, cargado con la electricidad de una verdad ineludible. La actuación había terminado, el telón había caído, y lo único que quedaba era el desolador escenario de la realidad. Finalmente, sus ojos se movieron. Lentamente, giró la cabeza y su mirada se encontró con la mía. El shock en su rostro se intensificó al verme allí, de pie junto a la ventana, completamente despierto, observándola. No había ira en mi expresión, ni dolor, solo una calma inquebrantable. En ese cruce de miradas, todo se dijo sin necesidad de una sola palabra. La comprensión la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Ya no era su marido ingenuo, el guardián del tesoro que había sido engañado. Era el arquitecto de su ruina, el hombre silencioso en el rincón que lo había visto y escuchado todo. Su boca se abrió de nuevo, un pequeño jadeo de incredulidad y miedo. La dinámica de poder en nuestra relación, en toda nuestra vida, acababa de invertirse de la forma más brutal y definitiva posible. La cazadora acababa de darse cuenta de que siempre había sido la presa. Su mirada aterrorizada bajó de mi rostro a mi muñeca. Se fijó en el viejo Rolex de mi abuelo. La luz tenue de la ciudad que entraba por la ventana se reflejaba en el metal dorado, un punto cálido y constante en la penumbra de la habitación. Ese reloj, el objeto que su padre codiciaba, el símbolo de todo lo que habían intentado robarme, seguía allí en su lugar. No lo habían conseguido, no habían podido tocarlo. Se convirtió en ese instante en mucho más que un reloj. Era un testamento de mi victoria silenciosa, un ancla a mis valores, a la herencia de trabajo y honestidad que ellos nunca podrían comprender ni poseer. Verlo en mi muñeca, seguro e intacto, mientras su mundo se hacía añicos, debió ser para ella la confirmación final de su fracaso absoluto. Querían el oro, pero despreciaron al hombre que lo llevaba, y ese fue su error fatal. Tú. La palabra salió de sus labios como un susurro roto, lleno de incredulidad y acusación. ¿Tú lo sabías? Su voz, que hacía menos de una hora rebosaba de euforia y codicia, era ahora apenas un hilo tembloroso. No le respondí. No era necesario. Mi silencio era la respuesta más atronadora que podía darle. Simplemente la miré, dejando que la verdad se asentara en el espacio entre nosotros, dejando que comprendiera la profundidad de su error, la magnitud con la que me había subestimado. No era solo el dinero, era todo, su desprecio por mi trabajo, sus burlas sobre mi estilo de vida, su creencia de que yo era un simple obstáculo en su camino hacia la riqueza. Todo eso había culminado en este preciso momento de terror silencioso. Ella no me había visto venir, y esa era mi mayor victoria. Justo cuando parecía que el silencio se volvería insoportable, el teléfono en su mano volvió a la vida. Esta vez no fue una vibración sutil, sino una serie de zumbidos frenéticos y repetidos, acompañados por el parpadeo insistente de la pantalla. Eran más mensajes, una avalancha de pánico llegando desde la villa de Coral Gables. Mónica dio un respingo, como si el aparato le hubiera dado una descarga eléctrica. Sus ojos se clavaron en la pantalla de nuevo, y vi cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar el teléfono con fuerza. La tormenta que yo había desatado apenas comenzaba, y ella estaba en el epicentro. Se giró hacia mí una vez más, sus ojos suplicando una explicación, una negación, cualquier cosa que pudiera deshacer lo que estaba sucediendo. Pero en mi rostro no encontró nada más que la calma serena de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, era completamente libre. Me acerqué a la cama lentamente, cada paso un eco en el silencio ensordecedor de la habitación. Ella levantó la vista del torrente de mensajes que inundaban su pantalla y sus ojos, dilatados por el pánico, se clavaron en los míos. El terror en su rostro era tan puro, tan visceral, que por un instante casi sentí lástima. Casi. Pude ver el reflejo de la pantalla en sus pupilas,
un flujo caótico de palabras en mayúsculas, signos de exclamación y la inconfundible desesperación de su padre. Estaba viendo el colapso de su mundo en tiempo real, a través del mismo dispositivo que había usado para intentar destruir el mío. La cazadora, acorralada y temblando, finalmente entendía lo que se sentía ser la presa. La ironía era tan perfecta, tan poética, que ninguna palabra que yo pudiera decir podría igualarla. El guión que ellos habían escrito con tanta arrogancia acababa de ser reescrito por completo, y el final no era el que esperaban. ¿Qué hiciste?, susurró, y su voz se quebró a mitad de la pregunta. No era una acusación, era una súplica. Quería que le dijera que era un error, un malentendido, una pesadilla de la que pronto despertaría. No le respondí. En lugar de eso, me senté en el borde de la cama, a una distancia prudente pero ineludible. Tomé mi tiempo, dejando que su pánico creciera y llenara cada rincón de la habitación. El silencio se convirtió en mi aliado, una forma de tortura mucho más efectiva que cualquier grito. Vi cómo su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de conectar los puntos, tratando de entender cómo el plan perfecto, el golpe maestro que la haría rica, se había convertido en esta catástrofe inexplicable. Su mirada iba de mi rostro impasible a la pantalla de su teléfono, y en ese ir y venir, la verdad comenzaba a tomar una forma monstruosa en su mente, una verdad que se negaba a aceptar. Finalmente, hablé, y mi voz sonó extrañamente calmada, casi académica. ¿Qué creías que contenía esa cuenta, Mónica? ¿De verdad pensabas que guardaría el legado de mis abuelos, el dinero que representa su vida entera de trabajo, detrás de un simple PIN de 4 dígitos? ¿Tampoco me conoces? ¿Tampoco me valoras? Cada pregunta era un golpe suave pero preciso, diseñado no para herir, sino para obligarla a confrontar la magnitud de su propia subestimación. La vi tragar saliva, su garganta moviéndose con dificultad. La cuenta que tu padre acaba de vaciar. No, perdóname. La cuenta que tu padre acaba de usar para pagar hasta el último centavo de sus deudas. Nunca tuvo mi herencia. Era un señuelo. Una trampa digital que construí hace meses, esperando pacientemente que la codicia de ustedes finalmente mordiera el anzuelo. El color desapareció por completo de su rostro cuando mencioné las deudas. ¿Deudas? Mi padre no tiene deudas. Él es... Se detuvo, incapaz de terminar la frase, porque en el fondo sabía que era una mentira. ¿Recuerdas el fin de semana que pasé arreglando su computadora? ¿El juguete caro que no sabía usar? Continué, mi voz sin inflexiones. Mientras recuperaba sus valiosos archivos, vi todo. Los correos amenazantes de sus prestamistas, sus búsquedas sobre cómo liquidar activos sin levantar sospechas, su desesperación. Y vi algo más, su increíble descuido. Guardaba todas sus credenciales de acceso, las de su banco, las de su cuenta de corretaje, en un archivo de texto en su escritorio llamado Claves. ¿Puedes creerlo? El gran hombre de negocios, tan arrogante que nunca pensó que el nerd de su yerno podría entender lo que estaba viendo. La confusión en su rostro comenzó a transformarse en un horroroso entendimiento. Esa cuenta bancaria no era más que una fachada, Mónica, un honeypot. El PIN que le diste con tanta emoción a tu padre no le dio acceso a mi dinero. Actuó como una autorización digital, una firma irrevocable. En el momento en que lo introdujo, activó un contrato inteligente que yo había programado. Un script que usó las credenciales de tu padre, las que él mismo guardó tan descuidadamente, para acceder a su propia cuenta de corretaje. No para robar, sino para hacer algo mucho más elegante. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. El programa identificó a su mayor acreedor, un prestamista bastante agresivo por lo que vi. Liquidó la cantidad exacta de sus activos más volátiles para cubrir la deuda total, con intereses incluidos, y realizó la transferencia. Yo no toqué un solo dólar. Simplemente usé su codicia para limpiar su desastre financiero. Mónica dejó caer el teléfono. El aparato golpeó la alfombra con un ruido sordo. Se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en mí, pero ya no me veía. Estaba mirando a través de mí, viendo las ruinas de su futuro, la mansión en Coral Gables desvaneciéndose, los autos de lujo evaporándose,
el estilo de vida que tanto anhelaba convertido en cenizas. Un sollozo seco y desgarrador escapó de su garganta. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de pérdida. Lloraba por el dinero, por el estatus, por el fracaso de su plan. Nunca lloró por nosotros. En ese momento, cualquier vestigio de amor o afecto que pude haber sentido por ella se extinguió para siempre, dejando solo un vacío frío y la certeza de que había tomado la decisión correcta. Ella nunca me amó. Amaba una idea, una cuenta bancaria, un atajo a una vida que no estaba dispuesta a construir por sí misma. Su cuerpo se encorvó, vencido por el peso de la revelación. Se abrazó a sí misma como si tuviera frío, temblando incontrolablemente. «Todo», murmuró para sí misma. «Se ha ido todo». Y en ese momento, mi mirada se posó en mi muñeca, en el cálido brillo del Rolex de mi abuelo. El reloj seguía allí, marcando el tiempo con una precisión tranquila y constante, indiferente al drama que se desarrollaba a su alrededor. Este objeto, el símbolo de todo lo que ellos codiciaban, el trofeo que Arturo creía merecer, permanecía conmigo. Representaba un legado de trabajo honesto, de integridad, de valores que ellos nunca podrían entender. Mientras su imperio de apariencias y deudas se derrumbaba, mi herencia, la verdadera, la de los principios, estaba intacta. Me di cuenta de que no solo había protegido mi dinero, había protegido el honor de mi familia. El teléfono en el suelo vibró una última vez, con una insistencia frenética. La pantalla se iluminó con la vista previa de un nuevo mensaje de Arturo. Mónica lo miró como si fuera una serpiente. Lentamente, con un movimiento tembloroso, se inclinó y lo recogió. Sus ojos leyeron las palabras en la pantalla, y entonces, cualquier pequeña chispa de esperanza que pudiera haberle quedado, se apagó. Vi cómo su rostro se convertía en una máscara de desesperación absoluta. El mensaje era corto, fragmentado, escrito con el pánico de un hombre que ve su vida desmoronarse. «Hija, él lo sabía todo. Me arruinó. Ahora yo...». La frase quedaba inconclusa, colgando en el aire, mucho más aterradora que cualquier explicación completa. El «ahora yo» abría la puerta a un abismo de posibilidades terribles. Y ambos sabíamos que Arturo era demasiado orgulloso para sobrevivir a la humillación pública de la ruina. Me levanté de la cama. El movimiento la hizo sobresaltar. Sus ojos suplicantes se encontraron con los míos una vez más. «Mateo, por favor», comenzó a decir, pero no había nada más que decir. No había perdón que ofrecer, ni consuelo que dar. Su mundo se había roto, pero no fui yo quien lo rompió. Ellos habían empujado las piezas de dominó una por una, durante años, con su desprecio, su codicia y sus mentiras. Yo simplemente me negué a ser la última pieza en caer. «Ustedes dos construyeron esto, no yo», dije, mi voz firme y sin emoción. «Cada mentira, cada burla, cada plan secreto. Yo solo les mostré el espejo. Espero que les guste el reflejo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahora sí, lágrimas de autocompasión. Pero ya no me afectaban. Caminé hacia el armario y saqué una pequeña maleta que había preparado esa misma tarde, mientras ella estaba distraída enviando mensajes de texto con su padre, finalizando los detalles de mi supuesta ejecución financiera. Cada prenda que doblé, cada objeto que guardé, fue un paso hacia mi propia liberación. Mónica me observaba desde la cama, un espectro silencioso en medio de los escombros de su ambición. No intentó detenerme, no intentó hablar. Sabía que era inútil, el hombre que había subestimado, el programador silencioso que creían poder manipular, se había ido para siempre. En su lugar quedaba un extraño, un hombre que había recuperado el control de su vida de la manera más silenciosa y devastadora posible. Con la maleta en la mano, caminé hacia la puerta de la habitación. No miré hacia atrás. No quería grabar en mi memoria la imagen de su rostro descompuesto. Quería recordar la sensación de este momento, el peso de la maleta en mi mano, la firmeza de mis pasos sobre el suelo de madera y, sobre todo, la abrumadora sensación de ligereza en mi pecho. Por primera vez en años, sentía que podía respirar. Dejaba atrás un matrimonio falso, una familia política venenosa y una vida que no era la mía. Al cerrar la puerta detrás de mí,
El último sonido que escuché fue el zumbido insistente de su teléfono, un eco solitario de la catástrofe que ellos mismos habían provocado. La noche aún era oscura, pero para mí, el amanecer ya había llegado. Salí de ese apartamento y, por primera vez en años, sentí que el aire de la noche en Miami no era húmedo y pesado, sino fresco y ligero. Cada paso que daba por el pasillo silencioso del edificio era una declaración de independencia. El suave clic de la puerta principal al cerrarse detrás de mí fue el sonido más liberador que jamás había escuchado. No miré hacia atrás. No había nada que ver, solo los escombros de una vida que nunca fue realmente mía. Al llegar a la calle, la ciudad zumbaba con su energía nocturna habitual, pero para mí todo era nuevo. El peso del Rolex en mi muñeca ya no se sentía como una responsabilidad o un objetivo para los depredadores. Se sentía como una parte de mí, un recordatorio tangible de que había protegido no solo un legado, sino mi propia integridad. El hombre que había entrado en ese apartamento horas antes ya no existía. Me subí a mi auto sin un destino claro, solo con la necesidad visceral de poner distancia entre mi pasado y mi futuro. Conduje sin rumbo por la I-95, viendo las luces de la ciudad convertirse en un borrón en el espejo retrovisor. La noche dio paso a las primeras luces del amanecer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras sobre el Atlántico. No estaba huyendo, estaba avanzando. Un par de días antes, siguiendo mi instinto, había alquilado un pequeño estudio anónimo en Fort Lauderdale. Era un espacio impersonal, con paredes blancas y muebles básicos, pero se sentía más como un hogar que el apartamento que acababa de abandonar. Saqué mi laptop de la maleta, la conecté y vi cómo la pantalla cobraba vida. En medio del caos emocional que había dejado atrás, este era mi santuario, un mundo de lógica, orden y control, un lugar donde podía empezar a construir de nuevo, esta vez solo para mí. Las noticias sobre las consecuencias de esa noche me llegaron en fragmentos, a través de correos electrónicos de abogados y llamadas incómodas de conocidos mutuos que no sabían qué bando tomar. Mónica, como era de esperar, se desmoronó. Su mundo, construido sobre la expectativa de mi herencia, se había evaporado. Sin mi ingreso, el alquiler del lujoso apartamento en Miami era insostenible. Intentó mantener las apariencias por unas semanas, pero la realidad la golpeó con fuerza. Terminó mudándose a un sofá en el pequeño apartamento de una amiga, un golpe devastador para su ego y su estatus social. Su nombre, que antes aparecía en las listas de invitados de eventos sociales, ahora solo se mencionaba en susurros de lástima y burla. La mujer que había sacrificado todo por un atajo a la riqueza, lo había perdido todo, incluyendo la única cosa que realmente tenía valor, a sí misma. El destino de Arturo fue aún más espectacular y público. La noticia de su ruina financiera corrió como la pólvora por los círculos de élite de Coral Gables. El hombre que se pavoneaba en su Mercedes y daba sermones sobre inversiones inteligentes fue expuesto como un fraude. La majestuosa villa con vistas al mar fue embargada y puesta a la venta en una subasta que fue la comidilla de la ciudad. Su nombre apareció en las secciones de finanzas de los periódicos locales, no como un titán de los negocios, sino como una advertencia sobre los peligros de la deuda y la arrogancia. Quedó reducido a la nada, despojado de sus símbolos de estatus y, lo que era peor para él, de su reputación. La fachada que había construido con tanto esmero durante décadas se derrumbó en una sola noche, no por un ataque externo, sino por el peso de sus propias mentiras. Su relación conmigo terminó no con un enfrentamiento, sino con el eco de su caída. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido y limpio. Mónica, en un último acto de desesperación, intentó reclamar la mitad de mi herencia, alegando que era un bien matrimonial. Fue un intento patético. Mi abogado simplemente presentó el acuerdo prenupcial que habíamos firmado, un documento que ella había considerado una mera formalidad y que protegía explícitamente todos mis activos previos al matrimonio. No hubo batalla legal. El juez desestimó sus reclamos casi de inmediato. Unas semanas después, recibí los papeles finales por correo. Estaba oficialmente divorciado. Dejé el sobre la mesa de mi nuevo apartamento.
no con una sensación de victoria, sino de finalidad. El último vínculo legal que me ataba a ella y a su familia se había roto. La relación que comenzó con una mentira terminó con una firma, cerrando el capítulo más tóxico de mi vida para siempre. Unas semanas después, encontré el Rolex de mi abuelo mientras desempacaba una de las últimas cajas. Lo sostuve en mi mano, sintiendo su peso sólido y familiar. Por un momento, consideré venderlo, cortar el último lazo tangible con toda esa saga dolorosa, pero luego me di cuenta de que el reloj nunca fue el problema. El problema era lo que ellos veían en él. Para mí, seguía siendo un símbolo de trabajo duro, de honestidad y del amor de mis abuelos. Venderlo sería como admitir que ellos habían logrado corromper su significado. En lugar de eso, compré una pequeña caja de seguridad y lo guardé allí. No para esconderlo, sino para preservarlo. Ya no lo necesitaba en mi muñeca como un ancla. Mi dignidad y mi legado no estaban en un objeto, sino en las decisiones que tomaba a partir de ese momento. Lo había protegido y ahora era libre de construir el mío propio. Con mi vida personal finalmente en orden, decidí hacer un cambio radical en mi vida profesional. Durante años, me había mantenido en un perfil bajo, trabajando como programador freelance para evitar llamar la atención. Ya no tenía motivos para esconderme. Actualicé mi currículum y empecé a buscar oportunidades que realmente me desafiaran. En menos de un mes, recibí una oferta para un puesto de liderazgo en una prometedora startup de tecnología en Austin, Texas. Acepté sin dudarlo. Empaqué mis pocas pertenencias y me mudé, dejando atrás el sol de Florida por los cielos de Texas. Era un nuevo comienzo en todos los sentidos, una nueva ciudad, un nuevo trabajo, una nueva vida. Ya no era Mateo, el heredero ingenuo. Era Mateo, el arquitecto de su propio futuro, construyendo mi propio éxito, no con dinero heredado, sino con el código que escribía cada día. 6 meses después de mi mudanza, cuando casi había olvidado sus nombres, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto era simplemente Mateo. Era de Mónica. El mensaje era un torrente de autocompasión y acusaciones veladas. Me contaba que Arturo había sufrido un ataque al corazón debido al estrés y que ahora ella era la única que lo cuidaba. No había ni una palabra de arrepentimiento ni una disculpa, solo una narrativa en la que ella y su padre eran las víctimas de mi crueldad. El correo terminaba con lo que yo sabía que era el verdadero propósito de su mensaje, una petición de dinero para ayudar con los gastos médicos. Leí cada palabra sin sentir absolutamente nada, ni rabia, ni lástima, ni nostalgia, solo un vacío indiferente. Arrastré el correo a la carpeta de spam y lo eliminé permanentemente, sin escribir una sola palabra de respuesta. Ahora, mientras escribo esto, miro por la ventana de mi oficina en el centro de Austin. La ciudad se extiende ante mí, vibrante y llena de posibilidades. Mi vida es tranquila, es ordenada y, lo más importante, es mía. Mi trabajo me apasiona. He hecho nuevos amigos y estoy construyendo algo real. El recuerdo de Mónica y Arturo se ha desvanecido, convirtiéndose en poco más que una lección aprendida de la manera más dura posible. No siento orgullo por lo que hice, ni placer en su caída. Siento una profunda y serena paz. No busqué venganza, simplemente me negué a ser una víctima. Les entregué una pala y ellos, cegados por la codicia, cavaron su propia tumba. Y yo, mientras tanto, simplemente me di la vuelta y empecé a caminar hacia mi propio amanecer, dejando que la oscuridad se los tragara por completo. Si algo he aprendido de toda esta experiencia, es que el mayor error que la gente comete es subestimar al que está en silencio. Mi esposa y su padre estaban tan obsesionados con el ruido de su propia codicia, con el brillo del oro y el estatus que creían que les daría, que nunca se detuvieron a escuchar. No escucharon mi silencio, y en ese silencio yo no estaba sufriendo, estaba observando, estaba aprendiendo, estaba construyendo. La lección universal para mí, y quizás para ti, es esta: tu verdadero poder no reside en lo que tienes y que otros pueden ver, sino en lo que sabes y que ellos son incapaces de imaginar. Ellos me veían como un cordero en un campo de lobos, sin darse cuenta de que el programador silencioso en la esquina estaba construyendo una jaula digital a su alrededor,
una jaula cuyas barras estaban hechas de su propia arrogancia. La traición, cuando viene de alguien a quien le diste tu corazón, se siente como un veneno. Al principio te paraliza, te ahoga, pero con el tiempo, si lo permites, ese veneno puede convertirse en un antídoto. Te vuelve inmune a las mentiras, te da una claridad que nunca antes tuviste. Para mí, escuchar esas palabras susurradas en la oscuridad no fue el final de mi mundo, fue el final de la ilusión. Fue el momento en que la niebla se disipó y vi a las personas con las que compartía mi vida por lo que realmente eran, extraños con intereses, socios en un plan en el que yo era el único activo. Y aunque el dolor fue inmenso, la verdad que me reveló fue liberadora. A veces, la mayor bendición que puedes recibir es que te muestren la verdad, sin importar cuán brutal sea, porque solo desde la verdad puedes empezar a construir algo real. Nunca dejes que nadie menosprecie aquello que te apasiona, aquello en lo que eres bueno. Para Mónica y Arturo, mi trabajo era un pasatiempo de nerds, jugar con computadoras. Era algo secundario, sin importancia, una peculiaridad de mi carácter que toleraban mientras esperaban poner sus manos en el dinero de verdad, pero fue precisamente esa pasión, ese conocimiento que ellos despreciaban, lo que me salvó. Fue mi habilidad para ver el mundo en líneas de código y lógica, lo que me permitió anticipar sus movimientos y crear una defensa que ni siquiera sabían que necesitaban. Tu talento, tu habilidad única, esa cosa que haces cuando nadie te mira, no es un hobby, es tu arma, tu escudo y tu herramienta de creación. Honra eso, cultívalo, porque en el momento más inesperado puede ser lo único que te mantenga en pie. Esta historia me enseñó la diferencia fundamental entre el valor y el precio. Ellos estaban obsesionados con el precio de todo. El precio del reloj, el valor de la casa en Coral Gables, la cifra en una cuenta bancaria. Vivían en un mundo de etiquetas y apariencias, pero nunca entendieron el valor. No entendieron el valor del trabajo duro de mis abuelos, el valor de la confianza en un matrimonio, el valor de la dignidad personal. Al final, se quedaron sin nada porque perseguían cosas que se pueden comprar y vender, cosas que se pueden perder. Yo, en cambio, luché por proteger lo que no tiene precio, mi paz mental, mi integridad y el legado de mi familia. Y eso, una vez que lo recuperas, nadie te lo puede quitar. El verdadero lujo no es tener un Rolex en la muñeca, es tener la libertad de ser tú mismo sin pedir permiso a nadie. Muchos podrían pensar que lo que hice fue un acto de venganza, pero yo no lo veo así. La venganza es un fuego que te consume a ti tanto como a tu enemigo. Te mantiene encadenado a las personas que te hicieron daño, reviviendo el dolor una y otra vez. Lo que yo busqué fue el equilibrio, la justicia. Mis acciones no fueron impulsadas por el odio, sino por la lógica. Eran simplemente la consecuencia inevitable de sus propias decisiones. Creé un sistema en el que su codicia se convirtió en el catalizador de su propia caída. No tuve que gritar, ni insultar, ni pelear. Simplemente me hice a un lado y dejé que la gravedad de sus propias acciones hiciera el trabajo, y al hacerlo, me liberé. La lección es que a veces la respuesta más poderosa no es devolver el golpe, sino construir un espejo y obligar a tus agresores a mirarse en él. El final de una historia dolorosa no es una tragedia, es una oportunidad, es una página en blanco. Dejar ese apartamento, esa ciudad, esa vida, fue el acto más aterrador y más liberador de mi existencia, porque cuando lo pierdes todo, o crees haberlo perdido todo, te das cuenta de que lo único que realmente importa es lo que decides construir a partir de ese momento. Ahora, cada línea de código que escribo, cada proyecto que lidero, cada nueva amistad que hago, es algo que he elegido, algo que es auténticamente mío. No dejes que el recuerdo de quienes te traicionaron ocupe espacio en la nueva casa que estás construyendo para tu alma. Agradece la lección, cierra la puerta y no mires atrás. El futuro es un lugar mucho más interesante. Así que te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, ¿estás permitiendo que alguien más defina tu valor? ¿Estás viviendo a la sombra de las expectativas de otros, esperando que reconozcan tu luz? Mi historia no es sobre dinero o traición.
Es sobre recuperar el poder que otros te hicieron creer que no tenías. Es sobre la fuerza que se encuentra en el silencio, la inteligencia y la dignidad. Si algo de esto ha resonado contigo, si te has sentido subestimado o invisible, quiero que sepas que no estás solo. Suscríbete a este canal y únete a una comunidad de personas que entienden que las batallas más importantes no se ganan con gritos, sino con la silenciosa y brillante estrategia de ser fiel a uno mismo. Juntos, podemos aprender a reescribir nuestros propios finales.